egresado del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de Sistemas Computacionales en el año 82, tiene una maestría en Ciencias Computacionales en la Universidad de Oklahoma en el 87, una maestría en Tecnología de la Información y Sistemas Basados en Conocimiento de la Universidad de Edimburgo en 1994 y un doctorado de Informática del Tecnológico de Monterrey en el 98. Él es actualmente líder del grupo de sistemas inteligentes en el Tecnológico de Monterrey. Es director del programa de graduados de la maestría y del doctorado en Ciencias Computacionales en el Monterrey, Campus Monterrey. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Asociación Mexicana de Computación, y participa en diferentes foros y comités de inteligencia computacional a nivel nacional por parte de CONACYT. Su principal interés son técnicas de computación inteligente, heurísticas, metaheurísticas, hiperheurísticas, para optimización combinatorial, algunos algoritmos aplicados a la industria, con manejo de restricciones y aplicaciones de inteligencia artificial. Él tiene actualmente algunas colaboraciones con la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Andrés Bello en Santiago de Chile, y tiene varias publicaciones en el campo de la inteligencia computacional y la optimización. Tiene 5 tesis de doctorado dirigidas, 26 de maestría, y él ha sido directivo del TEC de Monterrey por muchos años. Fue director de todos los programas de posgrado de todo el sistema tecnológico de Monterrey. Entonces tiene una vasta experiencia en el plano académico y en el plano aplicado. Agradecemos a Hugo su presencia aquí en el CIO. Gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Francisco, y agradezco a todos ustedes su presencia en este seminario, y a Francisco y su equipo colaborador en la invitación que me hicieron para venir aquí. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana con ustedes y compartir algunas de las cosas que hacemos en el TEC de Monterrey, y en particular pues algunas cosas que yo he venido haciendo con mi grupo de alumnos, maestría, doctorado y postdoctorado. También tenemos un esquema en el TEC de atracción de postdocs. Entonces, pues eso es lo que voy a platicar. En particular voy a platicarles de lo que es este tema de hiperheurísticas y cómo lo hemos venido desarrollando y cómo eso se aplica en diferentes lados. Entonces, esa es la intención. No sé si allá atrás me escuchan bien o prefieren que use micrófono. ¿Está bien? Entonces, este es, digamos que la agenda, el contenido de la plática, donde voy a hacer una pequeña introducción de lo que es ese grupo de investigación y lo que hacemos como investigación en el TEC de Monterrey. Hemos evolucionado en la parte de investigación en el TEC con diferentes esquemas, y ahorita hemos reestructurado otra vez todo. Entonces, eso les voy a platicar, y luego ya me voy a meter a las temáticas, tratando de no ser tan técnico en algunas cosas, pero a lo mejor en algunas voy a hacer, porque les voy a presentar aquí 2 casos que hemos hecho para 2 problemas diferentes, problemas de empacado de materiales, una infraestructura unificada para tratar de resolver problemas de diferentes características usando una infraestructura uniforme. Y luego voy a hablar de otra plataforma que usamos para tratar de manejar diferentes dominios dentro de la misma infraestructura. Entonces, eso es donde ahí voy a quizás ser un poquito más técnico. Entonces, el grupo de investigación en el TEC, 2002-2003, el TEC dijo: vamos a hacer investigación y nosotros como TEC le vamos a meter dinero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos internacionalmente tener impacto. Entonces se crearon cátedras de investigación, que eran grupos de investigación, 18 o 20 personas, y entonces se crearon las primeras 20 en 2003 en áreas estratégicas. Nosotros en el grupo tuvimos una de computación evolutiva, y luego después eso creció tanto que llegaron a ser 120, 130 cátedras en todo el TEC, digamos, en todo el sistema TEC. Ustedes saben, el sistema TEC tiene alrededor de 100,000 estudiantes en los diferentes campus, en los diferentes niveles, etcétera, etcétera. Entonces es una institución grande, hay 31
campus en toda la República también, y hay oficinas en otros lados. Entonces, eso en 2013-2014 dijeron, vamos a reestructurar, se creó una vicerrectoría de investigación posgrado y se crearon alrededor de 40 grupos que se llaman grupos de investigación con enfoque estratégico, y hay 40 grupos en todas las áreas de ese tipo. Entonces, yo coordino el grupo de sistemas inteligentes. Y hay otros grupos de computación. En México, Raúl Monroy coordina el grupo de aprendizaje automático, hay otros grupos de informática, pero en computación son como 3 o 4 grupos nada más, en todo el TEC de Monterrey, en diferentes áreas. Entonces, pues nosotros hacemos algoritmos, a fin de cuentas, relacionados con técnicas de sistemas inteligentes como cómputo suave, multiagentes, incertidumbre lo manejamos, y obviamente aprendizaje y minería de datos son técnicas que integramos de alguna manera en todos esos procesos para resolver diferentes problemas en diferentes dominios, y también con la idea, una es generar conocimiento, ¿verdad? Como todo grupo académico, grupo de investigación, pues tenemos que generar conocimiento, tener colaboración interna y externa. Muy importante es la formación de recursos humanos, ¿verdad? De los diferentes niveles, desde profesional, maestría y doctorado. O sea, esa es una parte muy importante. Y entonces en toda esa actividad pues, promovemos la innovación, el emprendimiento y también la internacionalización. Es muy importante en ambos sentidos que estudiantes y profesores salgan, pero que también estudiantes de otras instituciones, profesores de otras instituciones, vengan con nosotros a colaborar. Entonces, eso es más o menos en general. Tenemos 2 líneas dentro del grupo principales, que es sistemas inspirados en la naturaleza, donde hay un grupo de profesores, y otro que es inteligencia de contexto, con el que se llama Ambient Intelligence, inteligencia del ambiente, que es como Internet de las cosas, que es un término más conocido ahora, que yo tengo dispositivos, me proveen información, y cómo proceso y cómo extraigo cosas relevantes de esa información, con el fin de que me apoyen en la toma de decisiones. Colaboramos en la Escuela de Medicina, en el grupo de bioinformática de Víctor Treviño también. Entonces, esa es la colaboración, digamos, dentro del grupo de sistemas inteligentes. Y ya más particular en el área de sistemas inspirados, pues hacemos algoritmos, ¿verdad? Relacionados con diferentes técnicas, y esto es básicamente lo que hacemos. Uno de ellos que hemos desarrollado más es cómo hacer aprendizaje y reconocimiento de patrones para la generación automática de algoritmos, y algunas cosas de esas voy a platicar aquí. Y hemos hecho otras cosas para, por ejemplo, detección en cáncer de mama, en mamografías en particular, usando estas técnicas. Esto también lo hemos hecho, y ese proyecto fue apoyado por Google, que metió un poco de dinerito para hacer esa investigación. Entonces estos son los procesos que les digo, y luego pues, el otro subgrupo, digamos, hace inteligencia ambiental, tecnología semántica, o sea, cómo interpretar o dar interpretación a cosas que están por ahí en la web, y cómo puedo yo estructurarlas de tal manera que también pueda sacar cierto conocimiento, integración de datos, y ellos también hacen inteligencia competitiva y data mining. Entonces, eso es en general. Entonces, con estos grupos, digamos, nos hemos movido a hacer una investigación más sólida en el TEC. Nada más por mencionar, el TEC, que estábamos hace 5 años en el ranking de QS en alrededor de 400, yo creo, era 300 y tantos, o sea, en las top universities en el mundo, y ahorita acaban de liberar los resultados y somos ahorita las 196. Entonces, era una meta que tenía el TEC para cumplirse en 2020, y entonces pues ahorita ya se cumplió. Entonces yo no sé si ahora van a poner que dentro al 2020 vayamos a hacer dentro de las 100 mejores, no sé, pero eso implica mucho reto, pero eso es lo que hemos venido haciendo últimamente. Tenemos un programa de maestría y doctorado en Computer Science con estas líneas, que son donde están la mayoría de los profesores que hacen investigación en el TEC, y este es un programa integrado.
¿verdad? Entonces ahí estamos iniciando. Realmente hemos tenido experiencia en programas de posgrado en el TEC en el área de computación e inteligencia artificial, pero este es un rediseño nuevo en el sentido de que es nacional, porque atendemos alumnos tanto en Campus Monterrey como en Campus Estado de México, y entonces eso también que pues tengamos que tener la infraestructura apropiada para hacer eso. Entonces eso es, digamos, así una panorámica rápida. Ya. Entonces ahora sí me voy a adentrar en el tema en particular, ¿verdad? Y entonces les pongo aquí ese primer rompecabezas y dices, bueno, a ver, ahí tengo un problema, ¿verdad? Porque es un problema. Y digamos, es un problema que yo quiero resolver a lo mejor manualmente, o a lo mejor, más bien, lo que nosotros hacemos es cómo puedo resolver eso de manera automática, o sea, proveer un programa computacional que me hace eso, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, ¿cómo puedo caracterizar ese programa, ese problema? Número de piezas, ahí veo, hay un número de piezas ahí, y luego cada pieza tiene una forma diferente. Puedo ver además que todas las piezas son polígonos, que tienen un número de lados, ¿verdad? Y entonces eso implica cómo lo puedo resolver. Ahora, si yo les pregunto, a ver, ¿de qué forma creen que pudieran resolver ese problema? O sea, ¿qué harían, verdad, para llegar a esto? Sí, porque ese es el resultado, a fin de cuentas. Pues entonces, podrían decir que a lo mejor escojo las piezas más grandes primero y luego tomo aquellas que a lo mejor tienen menos lados y las piezas, no sé, o sea, eso puede surgir una serie de ideas, ¿verdad? Y entonces lo que estamos generando con eso es una serie de métodos que me podrían ayudar a resolver ese problema en particular. Y en realidad, esa serie de métodos, estoy hablando de unas heurísticas, ahorita voy a decir qué es eso, pero imagínense que en vez de esas 10 piezas o no sé cuántas son, tengo 1000 piezas. O sea, eso se transforma en un problema combinatorio porque la mente no me va a dar para resolver eso, o me va a dar, pero tengo que ir gradualmente tratando de cómo voy armando el rompecabezas, ¿verdad? Y eso va a implicar por lo tanto también piezas. Entonces, eso es, digamos, un problema de esas características en las cuales, pues, a lo mejor para poquitas piezas, o a lo mejor para poquitas variables, o a lo mejor para poquitos nodos, las puedo manejar manualmente, ¿verdad? Pero cuando ya eso sube, pues entonces ya no lo puedo hacer. Incluso tengo que tener cuidado cuando digo que voy a generar un programa computacional que lo va a resolver, porque se puede traducir en que el programa tiene una complejidad exponencial y entonces, pues eso es imposible hacerlo. Y entonces necesito un método que me lo resuelve, quizá no muy rápidamente, pero entonces me da una solución apropiada, digamos. O sea, cuando ya tengo otro tipo de configuración de esas características. Entonces esos son problemas combinatorios del tipo NP, que son problemas difíciles en general, y entonces muchos de esos hay en el lado académico, como calendarización de eventos, ¿verdad? O sea, que relacionados con cómo programo las clases, los profesores, los salones, las restricciones que existan para que cumplan una asignación adecuada, que a fin de cuentas se puede traducir en un problema de optimización, ¿verdad? No solo de asignación. O uno de constraint satisfaction, donde yo puedo decir, bueno, quiero hacer este coloreo del mapa, tratando de que dos estados que están contiguos no tengan el mismo color, y entonces eso se traduce también en un tipo de eso, o las reinas, o el sudoku, que puede ser traducido en constraint satisfaction. Ahorita me meto un impact y tengo las figuras de diferentes tipos y quiero empacarlos de tal manera que pueda optimizar el material, la materia prima donde los voy a empacar, o un ruteo de vehículos. Tengo varios vehículos que tengo que entregar mercancía de acuerdo a las órdenes o pedidos de los clientes,
y entonces a lo mejor me establecen que para cada cliente tengo que llegar a ciertas horas a entregar, entonces eso se traduce en un problema también de optimización de este tipo. Hemos hecho una propuesta para hacer ese empacado, pero a nivel mano, en ciertos problemas que tiene un grupo de química ahí en Monterrey, para tratar de cómo estos métodos pueden ayudar en ese dominio. ¿Sí? Entonces, aquí está, ¿verdad? Teníamos ahorita el problema de rompecabezas, y entonces, pues, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Verdad? Entonces, tengo que pensar de que lo resuelvo a mano, ¿verdad? Depende qué me estoy poniendo enfrente, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor, como les decía ahorita, a ver, piensen cómo pueden resolver el problema. Entonces, a lo mejor es generar un método que de alguna manera va a resolver el problema, o lo va a resolver completo, o lo va a resolver parcial, y luego tengo que hacer otra cosa, no sé, ¿verdad? Y entonces, otra es generar un sistema que me genera sistemas o métodos para resolver ese problema, ¿verdad? De manera automática, estoy tratando de decir. ¿Sí? Entonces tengo varias formas de cómo puedo hacer esto, ¿verdad? Cuando yo digo voy a resolver un método específico para resolver ese problema, pues entonces lo que quiero es resolver ese problema, esa instancia particular, y meterle todos los recursos, el dinero, el equipo y todo para resolver esa instancia particular, ¿verdad? O a lo mejor un conjunto de instancias que se parecen, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, ese método es bueno para eso, y eso es lo que yo quiero hacer, y eso es lo que quiero resolver, ¿verdad? No me importa si después lo uso para resolver otras cosas que son diferentes y no lo hace bien. No, eso no me interesa, yo quiero resolver ese en particular, ¿verdad? Entonces, si quieres encontrar la mejor solución posible para ese problema o ese subconjunto de problemas, está bien, ¿verdad? Lo puedes hacer. Depende de qué tengas enfrente. Y entonces el éxito de ese resolvedor de problemas quizá va a depender de la similaridad entre las instancias o los problemas que tengo ahí, ¿verdad? Y puede construir. Entonces voy a tener un resolvedor que es muy especializado, ¿verdad? ¿Quiero eso? Bueno, pues cada quien puede decir lo que quiera, ¿verdad? Por la necesidad que tenga. Ahora, otra cosa es que esto de que creo un sistema que crea otros sistemas que resuelven, otros métodos que resuelven el problema, entonces muy posiblemente lo que voy a tener que hacer es sacrificar la calidad de las soluciones, porque ahora voy a hablar de un espectro más amplio de instancias de problemas, ¿verdad? Y eso a la larga me puede costar. ¿En qué sentido? De que a lo mejor no voy a hacer la mejor solución para cada uno de ellos, pero en términos generales, ¿verdad? Si saco el promedio, digamos, resuelvo bien en general. Ahora, esto, o sea, la premisa de esto, y esto ahorita se los voy a mencionar más específicamente, pero es el hecho de que si yo tengo un montón de instancias y yo tengo diferentes algoritmos para resolverlo, un algoritmo va a resolver bien algún grupo, otra va a resolver bien algún otro grupo, pero no hay una que resuelve bien todas. Eso está demostrado, al menos experimentalmente, y luego hay un teorema que se llama el NFL Theorem, que dice eso, ¿verdad? O sea, que no puede haber una que hace. En promedio todas más o menos trabajan igual. Pero esa es la idea. Entonces, aquí pues tienes que invertir en recursos para generar ese sistema que crea métodos, pero una vez que lo tengas, a lo mejor ya con ciertos ajustes se va a adaptar, ¿verdad? Y esa es nuestra visión con hiperheurística, de hecho. ¿Sí? Como les voy a decir hoy. Entonces, automáticamente puedo obtener varios métodos que resuelven problemas de diferentes tipos. Esa es una idea también. Entonces, por aquí viene lo que es una heurística, ¿verdad? Y una heurística es un método. Lo que pasa es que una heurística es un método que no te garantiza optimalidad. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, cuando tengo problemas demasiado grandes o demasiado complejos, ¿verdad? Si yo quisiera que me diera la solución óptima, es un método
exponencial que no lo voy a lograr correr en cualquier computadora que ustedes me digan. Entonces tengo que generar un método que me resuelva el problema bien y en un tiempo razonable. Y puedo tener diferentes heurísticas, como les decía ahorita para el rompecabezas. Puedo decir, una vez, es decir, ordena todas las piezas de mayor a menor y así funciona tu método y te va a dar una solución. Buena o mala, pues eso es otra cosa, ¿verdad? O puedo decir, ordena todas las piezas por número de lados, por ejemplo. Y también puedo resolver el problema. O agárralas random, cada una, agarra una random y tú ponla, ¿verdad? Estos son diferentes métodos, diferentes heurísticas, ¿verdad? Y eso puede hacer que esas sean una heurística constructiva, es decir, hay heurísticas que me dicen, ahorita no tienes ninguna pieza puesta todavía, entonces agarra una, ponla, agarra otra, ponla, etc. Entonces eso es construir la solución from scratch, como se dice en inglés, o sea, de la nada ya vas construyendo. Hay otras que son perturbativas en el sentido de que ya tengo una solución aquí, ya puse todas mis piezas, yo uso alguna heurística para modificar esa solución y tratar de hacerla mejor. Entonces estoy perturbando la solución para hacer algo mejor, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión aquí. Y luego cuando haces y resuelves el problema, puedes usar la misma heurística siempre, o puedes usar diferentes heurísticas. Es decir, ahorita, vamos a decir que por las primeras 5 piezas agarro la que escoge las piezas más grandes. Y luego después de 5 piezas digo, no, ya cambia. Ahora escoge las que tienen el mayor número de lados. O sea, estoy cambiando de métodos en el proceso de resolver, ¿verdad? Entonces esa es otra forma de resolver, esa es otra forma de resolver el problema. Entonces lo que buscamos a fin de cuentas es, bueno, tengo el problema aquí, la instancia medio lo tengo parcialmente resuelto y digo, a ver, ¿cómo está este problema? ¿Qué características tiene el que me falta por resolver? Y entonces puedo decir, para ese, ya la heurística que usaste para poner las primeras piezas ya no es la más apta, digamos. Yo lo que quisiera es encontrar cuál es la más apta para el que tengo ahorita. Entonces, ese es un problema no sencillo, ¿verdad? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí vamos bien? Lo que estoy tratando de establecer. Entonces, la idea es cómo uso la heurística que es más apta para el problema que tengo enfrente. Porque ya no es el mismo que el que tenía inicialmente, ya sus características posiblemente ya cambiaron. Entonces, ¿por qué debería ser la misma con que inicié la que debo aplicar todo el tiempo? Y esa es, digamos, la base del trabajo que hacemos en esta parte, en este grupo, es esta. ¿Cómo caracterizo un problema? ¿Cómo lo caracterizo? Esa instancia que tengo y cómo digo cuál es la mejor en ese momento. Y eso, computacionalmente hablando, no es sencillo. O sea, involucra muchas cosas, muchas preguntas de investigación, ¿verdad? Y entonces eso de la caracterización es decir, primero establezco varios atributos del problema y luego digo qué valores tienen, los parametrizo de alguna manera, y eso me va a decir qué características tiene ese problema que tienes enfrente. Por ejemplo, en el caso de esto de empacado es, a ver, pues una es el número de piezas que puedes tener ahí, otra es el número de piezas grandes, medianas y chicas que tienes, otra es el número de lados que tienen, etcétera, etcétera. Entonces estoy caracterizando para más o menos saber qué problema tengo enfrente. Es como, por ejemplo, aquí si yo comparo dos carros, las características son pues, el color que tiene, el número de puertas, etcétera, etcétera. Entonces caracterizo un carro de esa manera. Así lo que estamos buscando es caracterizar la instancia que tengo enfrente, el problema que tengo enfrente. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, aquí decimos que las heurísticas son sensitivas a los atributos o a las características del problema. A veces cambios muy sutiles en las características o en el problema, entonces afectan el performance de una heurística o de un método
que yo vaya a usar para esa instancia en particular. Por ejemplo, aquí tengo un espacio de problemas, digamos, y tengo dos heurísticas, una es la azul y otra es la roja. Y después de una serie de experimentos en todo ese espacio que va de 0 a 1 y de 0 a 1 en dos atributos, que es densidad se llama constraint tightness, es otra, en un problema de satisfacción de restricciones, es otro atributo. Entonces, cada punto representa una instancia diferente, o varias instancias de ese tipo, por ejemplo, variables, número de variables como están unidos los nodos por arcos también, o sea, el número de arcos en un grafo, ¿sí? Entonces, cuando yo generé todas esas instancias, muchas instancias en cada punto, y luego los resolví con dos heurísticas, y lo que sale allí es que para los problemas de este lado, la roja es la mejor, y para los problemas de este lado, la azul es la mejor. Entonces, así hemos hecho para otros problemas con más atributos y más características, y nos hemos dado cuenta que hay regiones donde una heurística funciona mejor y hay regiones donde otra heurística funciona mejor. Entonces, ¿cómo sé yo? A priori, no a posteriori, cuando ustedes me dan cualquier instancia que tenga y yo les puedo decir, pues esta es el mejor método que debes aplicar. Esa es la pregunta de investigación más importante. Y eso en la literatura se llama portafolio de algoritmos, se llama, a fin de cuentas, es un término que se acuñó en 2002, que es heurística, precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no decidir cuál heurística aplicar de acuerdo a la estimación de rendimiento del problema que estoy resolviendo? Entonces, ¿cómo le mido para saber cuál es la que le debo aplicar? Entonces, esa es la idea. Y es esto, o sea, tengo el espacio de instancias y cuál es el algoritmo, el espacio de algoritmos para poder enganchar esta con esa. Esa es la idea, ¿verdad? Y eso es si tengo la instancia completa, o eso es también cuando voy resolviendo la instancia y voy de alguna manera estableciendo cuál es la mejor que le debo aplicar. Entonces eso es básicamente el aspecto. Entonces aquí les mencionaba que ejemplo, y este es otro para otro tipo de problema como mean que me marca ahí los más grises o los más negros básicamente lo que está señalando es qué tipo de heurística es la que debo aplicar en esa región de problemas. Es todo el espacio de problemas ahí. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Hasta aquí, si yo les digo que es una hiperheurística, ¿sí? En términos generales me pueden decir. Bueno, vamos a la definición. Entonces, originalmente se dijo que las hiperheurísticas son heurísticas que seleccionan heurísticas. O sea, es un método que me va a decir ahora tú, depende de qué problema tenga enfrente. Y a fin de cuentas es una heurística, o sea, puede ser que falle, ¿verdad? Nada es perfecto en este mundo. Entonces por eso es una heurística. No me va a garantizar determinísticamente cuál es la mejor, pero más o menos me va a decir. Y hay otras que tomo varias cosas de las heurísticas que tengo con la idea de tomar lo mejor de cada una y generar heurísticas nuevas. Eso también es un proceso de hiperheurística, ¿verdad? Entonces, es una metodología automatizada para seleccionar o generar heurísticas en el proceso de solución de problemas de heurística. Entonces, este es el caso que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no? Tengo el problema P enfrente y aplico una heurística X y luego por un cierto tiempo y en un punto de decisión digo, bueno, ya cuando tengo P', que yo espero que este P' ya no sea igual que P, pues entonces ¿por qué le debo seguir aplicando H de X? ¿Verdad? A lo mejor H de Y es la mejor opción para esas características de ese problema que tengo ahí. Y así me la llevo hasta que ¿qué? Hasta que resuelvo el problema completo.
Pero bien pude haber hecho desde P hasta la solución de P con la misma heurística, eso no pasa nada, también lo resuelvo. ¿Verdad? Pero lo que hemos demostrado en algunas papers que tenemos por ahí es que si hacemos esta combinación es mejor que resolverlo con la heurística por sí sola. Entonces eso ya nos da una cierta ventaja de la parte de investigación que hacemos. ¿Sí? La cuestión aquí, la pregunta es ¿cómo hago eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo aprendo dónde y cuál es la que debo aplicar? Entonces eso es un proceso retador, digamos. Y la otra cosa es esta de la generación. Pues tengo todas las heurísticas, uso un modelo hiperheurístico para decir cómo las voy a acomodar de tal manera que yo pueda generar una nueva heurística. Y esa nueva heurística me va a decir, o va a aprender, o va a saber, cuando va a resolver el problema que esté a la solución, cuál es la que va a aplicar. Y eso va a estar establecido aquí. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué cosas escojo de cada una? ¿O cómo la escojo? ¿O qué? ¿O cuándo la aplico? Entonces otro proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo produzco una hiperheurística? Es una pregunta. ¿Y cuál es la forma, verdad, de esos resolvedores que voy a generar? ¿Cuál es esa forma? O sea, ¿qué interpretación? Primero, ¿cuál es la estructura? Y luego, ¿qué interpretación les voy a dar? Entonces, normalmente hay un espacio de heurísticas, o sea, está el espacio de heurísticas ahí, pero lo que hacemos con hiperheurísticas es lo que va a manejar el espacio de heurísticas es un espacio de heurísticas, es decir, hay, por ejemplo, las metaheurísticas, que es otra metodología, habla heurísticas, metaheurísticas y luego hiperheurísticas. Bueno, metaheurísticas lo que hace es que lo que anda explorando en ese espacio de búsqueda es un espacio de soluciones, o sea, se anda moviendo entre las soluciones buenas, malas, etcétera, etcétera. Y lo que hace hiperheurísticas es un espacio de heurísticas, es decir, es un espacio de combinaciones de heurísticas que se anda moviendo buscando cuál es la mejor combinación para el problema que tenga enfrente. Entonces digamos que es un proceso de búsqueda también, pero el espacio es diferente. ¿Sí? Entonces, la clasificación la voy a ver así muy rápido de acuerdo a Burke, que él estuvo en Nottingham, hemos trabajado con él me invitó a hacer un sabático también en Escocia. Y entonces por ahí en 2010 sacó esta clasificación de selección, de generación, que si son de construcción, de perturbación, como les decía, y que si hay un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que lo hago offline quiere decir lo aprendo primero y luego después lo aplico. O online quiere decir voy resolviendo cosas y al mismo tiempo voy aprendiendo. Otra es decir, pues no hay un proceso de aprendizaje, aquí nomás lo generas y lo que sea no tiene un proceso de aprendizaje atrás. Nosotros hemos hecho más offline y con estos dos tipos, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho en esto, con la idea de esto de generalidad, es generar métodos que son más generales en el sentido de que pueden, por ejemplo, para este problema de corte de material, pueden resolver problemas con diferentes características, por ejemplo, una dimensión, dos dimensiones cuando todas las piezas son rectangulares, o cuando ya tengo irregulares, o sea, como esas que les puse de los polígonos, o todavía más irregulares podría ser, que es como la industria del zapato, ¿no? O sea, tengo la piel y lo que quiero es cortar patrones que no son necesariamente polígonos. Entonces eso implica otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque las heurísticas que se van a involucrar para eso son más especializadas. O también puedo generar métodos que me puedo hacer es aquí y luego me meto a Constraint Satisfaction, que es otro dominio, Timetabling, Vehicle Routing, que son problemas que nosotros hemos atacado. Hemos generado una hiperheurística evolutiva que hemos venido evolucionando con diferentes aplicaciones de diferente tipo. Ahorita voy a hablar de esta del 2014 y para problemas de diferente tipo y de empacado y de Constraint Satisfaction. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Todos han oído de la técnica de algoritmos genéticos.
¿Quién no ha oído de la técnica de algoritmos genéticos? Sí la han oído, más o menos. Es una técnica que tiene como inspiración la evolución de Darwin, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tengo una población y puedo ser una población de soluciones para un problema. Y la idea entonces es decir, aplico operadores de selección, cruce y mutación con la idea de generar una nueva población o una nueva generación que en promedio esos individuos de la generación nueva sean mejores que el anterior. Y así me voy, es un proceso evolutivo, por eso dice, y con la condición de que a cada uno de los individuos los voy a evaluar, es una función de aptitud, ¿verdad? ¿Qué tan bueno eres para resolver tal problema en particular? ¿Sí? Por eso de que sobrevive el más fuerte, o sea, que lo que quiere decir es que una solución que es mejor tiene más probabilidades de sobrevivir para la siguiente generación. Entonces lo que voy a ir cruzando y mutando y los hijos que voy a tener de ellos van a ser cada vez mejores. Entonces yo espero que al final pueda converger a una solución que es mejor, ¿verdad? O que fue siendo mejor a través de las generaciones. Entonces, en este proceso que les voy a establecer, que les voy a presentar aquí, vamos bien en tiempo más o menos, ¿verdad? Lo que tengo es, y esto como trabajamos, les digo, es un proceso de aprendizaje, es decir, voy a tener una buena cantidad de instancias de problemas del mismo tipo, pero con diferentes características, con la idea de cómo puedo aprender el proceso de resolver cualquiera de estos, en tamaño, en características, etcétera, etcétera. Y entonces lo que voy a hacer, ese conjunto de instancias, lo voy a dividir en dos sets, uno de entrenamiento y otro de prueba. ¿Con qué propósito? Pues con el primero voy a tratar de entrenar para ver cómo mi algoritmo se va adaptando, ¿verdad? Y el segundo es ¿para qué? Para una vez que diga, ya, ese algoritmo que generaste es el mejor, esa heurística es la mejor, pues entonces ahora pruébala a ver cómo funciona con otras instancias de problemas que no ha visto en el proceso de entrenamiento. Y entonces ahí pueden medir el rendimiento de ese método que generaste, ¿verdad? Con esos casos que no hizo. Entonces, esa es la idea. Y cada una de ellas la resuelvo con todas las heurísticas simples que tengo, ¿verdad? Y determino el rendimiento de cada una de ellas para cada instancia, ¿verdad? Y luego voy a correr un algoritmo genético que se va a ser entrenado con el conjunto de entrenamiento, y lo que me va a generar es una hiperheurística general que se supone aprendió a resolver las instancias con las que fue entrenado de todo tipo, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a resolver, con esa hiperheurística vamos a resolver el set de entrenamiento nomás para probar si es cierto que funcionó bien esa última que generé, y sobre todo con el testing set. Y lo que va a surgir de aquí es una comparativa, a ver qué tan bien lo hizo comparado contra todas las heurísticas sencillas que tenía, las heurísticas normales que tenía, ¿verdad? Entonces, este es un artículo que publicamos por ahí en 2014 con esa idea, donde yo tengo problemas de una dimensión y de dos dimensiones, regulares y irregulares, todo junto en ese conjunto de instancias. Y lo que queremos es que esa plataforma de generar métodos, los métodos que generan se comportan bien en general. Y entonces, lo que hicimos es generar, hagan de cuenta, hablé ahorita del algoritmo genético que tiene individuos, tiene una población de individuos, ¿verdad? Como en evolución natural, somos individuos de las especies y luego van evolucionando, aquí también. Entonces es una población de hiperheurísticas. ¿Qué es una hiperheurística en esa representación? Hagan de cuenta que lo que dice es un conjunto de reglas, ven aquí, o sea, donde hay una condición con estas características, con ciertos valores, y lo que dice es, si un problema
tiene estas características o se acerca a él, la etiqueta lo que le dice es aplícale esa heurística, ¿verdad? Si tiene esto, entonces aplícale esa heurística, etcétera, etcétera. Entonces, esa heurística es un conjunto de reglas que es como un método que me va a decir qué heurística le aplico, depende qué instancia del problema tengo enfrente. Entonces va a andar, si por ejemplo P inició aquí, va a buscar alrededor cuál es una de esas reglas que es la que está más cerca, con una distancia euclidiana, puedes decir, en ese espacio. ¿Y qué va a hacer? Ah, no, pues es que esta es la que está más cerca. Bueno, pues aplícale la heurística 9. Y luego el problema va a cambiar aquí a P' y ahora va a buscar cuál de estas reglas es la que mejor se aplica, la que esté más cerca, y entonces va a aplicarle la 7. Sí se queda claro más o menos cuál es el proceso. O sea, lo que me está diciendo este individuo es cómo yo puedo resolver el problema, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? A lo que tengo enfrente. Y entonces lo que me está diciendo es cuál es la heurística que le debo aplicar en qué momento. Y eso es lo que va a evolucionar, o sea, el algoritmo genético va a tener poblaciones de esos y lo que va a hacer es que va a enfrentar cada uno de ellos problemas, instancias, y luego vamos a sacar un promedio de que también la resuelve, y entonces se van quedando los mejores. Al final voy a agarrar la mejor, y esa es la que se supone que aprendió mejor a resolver todos los problemas que enfrentó en el proceso de entrenamiento. ¿Está bien? Más o menos. ¿Está? Entonces, este es un ejemplo. Imagínense que tengo la instancia del problema con 8 características, con valores cada una. Y eso es la instancia que tengo ahorita, y es un problema de empacado, es esta, con esos parámetros y con esos valores. Entonces, lo que hago es, en vez de tener la tira de reglas, así como lo tenía horizontalmente, aquí las tengo. Tengo 5 reglas en la hiperheurística, ¿verdad? ¿Qué hago? Hago una medición euclidiana entre este y cualquiera y cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar? La regla que esté más cerca que este, o sea, quiere decir que el problema que tengo aquí se parece a uno de ellos. ¿Qué me va a decir? Que entonces vamos a suponer que el tercero es el que más se acerca a ese. Entonces, pues le aplico la heurística 1 en ese momento, ¿verdad? La heurística me va a decir cómo va a acomodar las piezas en ese momento. ¿Y qué va a pasar? Una vez que yo le aplique esa heurística, que me dice la hiperheurística, el problema va a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar los valores. Entonces, voy a recalcular el estado, va a ser un nuevo estado, y ahora voy a usar la hiperheurística para que me diga ahora que le aplico. ¿Sí? ¿Y eso hasta que qué? Pues ya resuelve el problema. Entonces, lo que estoy tratando de buscar es un conjunto de bloques de reglas que va a ser la hiperheurística, que me va a decir, a ver, dame ahora cualquier instancia que tienes ahí enfrente, entonces resuélvemela con esa, que se supone que es la que aprendió mejor a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, hicimos ahí un proceso, no me voy a meter en muchos detalles, pero lo que hacemos es un proceso evolutivo aquí para generar la mejor heurística. Y lo importante es que cada uno de esos individuos, cada ciclo va enfrentando más problemas. Le voy dando más problemas, y lo voy evaluando, ¿verdad? La evaluación de la hiperheurística se basa en ¿qué? Que también resuelve los problemas que tiene enfrente y comparado contra la mejor heurística para cada instancia. Entonces, lo que estoy tratando de sacar aquí es los M son los M problemas que enfrentó, y entonces lo que quieres es que este valor sea mejor que este. O sea, lo que quieres es que a fin de cuentas la hiperheurística en su función tenga un valor positivo. Quiere decir que se comportó mejor que quién, que cualquiera de las mejores heurísticas para cada instancia, que eso no es tan fácil de saber, ¿verdad? Porque no sabes, te doy una instancia y te digo, a ver, ¿cuál es la mejor? Pues no sé, tengo un montón, ¿verdad? Y como les decía, para una instancia una es mejor, para otra instancia otra es mejor. Entonces lo que está tratando de aprender la hiperheurística es cuál es la mejor
heurística para cada instancia. ¿Sí? Ahora, entonces hay muchos issues aquí atrás de cuáles son los features en la representación, los parámetros, el conjunto de heurísticas que voy a usar, el conjunto de instancias que voy a usar, y luego cómo voy a poner los experimentos de tal manera que me ayuden a probar lo que quiero, ¿verdad? O sea, mi hipótesis en la investigación. Entonces, nada más aquí unos resultados. Estas son todas las heurísticas simples. Unas de ellas son muy buenas. Muy buenas. Por ejemplo, aquí nada más puedo ver esta. El 96% de las instancias no usa más materia prima que la que usa la mejor heurística para cada instancia. No sé si me explique con eso. Pero imagínense que para esta instancia la mejor heurística produce que usa 3 hojas de material, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos tratando de minimizar es el ¿qué? Optimizar el material que voy a usar para acomodar las piezas, ¿verdad? No como en el rompecabezas, sino tengo 1000 piezas y quiero acomodarlas en materias primas, en hojas de materia prima, y al final lo que quiero es ¿qué? Reducir esas hojas de materia prima. Entonces, eso es lo que dice eso. O sea, que la mejor instancia me dice, no, pues lo resolviste en 3 hojas de material. Bueno, cualquiera de estas heurísticas lo que está diciendo, en qué porcentaje usaste el mismo número de hojas que la mejor heurística para cada instancia. Quiere decir que cuando yo uso 1, 2 o 3 o más, quiere decir que hay un porcentaje en lo cual estas heurísticas generan más hojas de materia prima que la mejor instancia. ¿Sí? Por ejemplo, esa es muy buena, pero hay unos casos, 3.9 de las instancias, que generan una más que la mejor. Aquí, vean esto. O sea, esto, hay unas heurísticas que generan muy bien aquí, ¿verdad? Y además reducen el número de hojas de materia prima, que eso es una ventaja, ¿verdad? O sea, si ustedes agarran esta, se comporta mucho mejor que esta. Ahora pueden decir, bueno, de 1.7 a 3.9. Pues no sé, o sea, depende de qué cosas estemos hablando. A lo mejor mis hojas de material son de oro, ¿verdad? Y son muy costosas. Entonces, el reducir una cantidad, aunque sea pequeña, de esas hojas, puede representar una reducción en costo muy importante. Entonces, aquí, o sea, lo que podemos concluir aquí con diferentes experimentos es que en realidad la hiperheurística sí aprende ese proceso que queríamos que aprendiera. ¿Cuándo debe usar la heurística y en qué momento? ¿Sí? Entonces, esta es una que publicamos por ahí en Expert Systems with Applications 2014. Otra muy rápida, ¿verdad? Para platicarles, otra que queríamos era cómo yo puedo generar una infraestructura de tal manera que me pueda mover en diferentes dominios. Y una de diferentes dominios es Constraint Satisfaction 1 y BIM Patterns es otro. Entonces generamos una estructura basada en una gramática, como una gramática BNF para aquellos que son computólogos, ¿verdad? Que a fin de cuentas me genera una estructura de cómo puedo generar métodos. Y para esto lo que hacemos es usar una técnica que se llama programación genética. Y entonces, con Constraint Satisfaction, muy rápidamente tengo un conjunto de variables, una serie de restricciones, y cada una de esas variables tiene un dominio. O sea, hago de cuenta que tengo variables B1, B2, B3, y cada una puede tomar valores entre 1, 2 y 3. Pero además, tengo restricciones. Y eso lo puedo ver en una gráfica de restricciones, donde tengo las variables, pero dice, si el valor de B2 es igual a 1, entonces B5 es igual a 3. O sea, esas son el tipo de restricciones que puedo hacer. ¿Y qué es lo que ando buscando ahí? Pues qué valores le pongo a cada variable de tal manera que cumpla con todas esas restricciones. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Agarro una variable, ¿verdad? Con una heurística, o una heurística me dice con qué variable empiezo, y una heurística me dice qué valor le pongo, pero ese valor que le voy a poner y escogiendo esa variable me va a restringir otras. Lo que no quiero es que ¿qué? Que en ese proceso de búsqueda
me queden variables que no tienen dominio, porque si no se va a hacer un proceso de backtracking que se llama, y entonces lo que quiero es buscar en ese espacio, como si fuera un árbol, las asignaciones a todas las variables, de tal manera que cumplan con todas las. Entonces es un problema de constraint satisfaction. Muchos problemas de diferente tipo se pueden modelar de esta forma, ¿verdad? Y entonces tenemos diferentes heurísticas de ordenamiento de variables, de ordenamiento de valores, y estas son las heurísticas que usamos en ese estudio de cómo escojo esas variables, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo escojo esas variables es el impacto de la calidad de la búsqueda. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, MRB escoge B2 primero, si escojo MFD, va a escoger B3. Eso lo que quiere decir es que voy a empezar de una forma a resolver el problema y eso me va a impactar en el total de chequeo de restricciones que tengo. Y eso es un costo computacional, a fin de cuentas. O sea, ¿qué tanto me cuesta hacer o buscar la solución a ese problema usando una heurística? Entonces usamos una estructura de gramática y usamos programación genética, y esto es una gramática. O sea, esto lo que me está diciendo es qué tipo de estructura puedo hacer, y eso me va a generar como un árbol. Entonces hicimos una estructura para CCP y otra estructura para BTP bajo la misma plataforma, y entonces establecimos también lo que les decía ahorita, o sea, qué representación, o sea, qué gramática, qué parámetros, qué heurísticas, qué instancias, todo lo demás que les digo, y me genera esto, que es un arbolito. Ahora, ¿qué es eso? ¿Se suben y eso? Pues eso es una heurística, aunque no me lo crean. Tiene una estructura de árbol y me dice aquí, lo que me va a generar esta heurística es lo mismo que me generan las otras, es decir, cuál es la variable que sigue, de acuerdo a las condiciones del problema que tiene. Y entonces lo que va a hacer, lo que va a aprender es el smallest de todas estas variables. Y luego aquí hay como un if, ¿verdad? Si esto es mayor que esto, entonces vas a hacer esto. Y si no, vas a hacer esto, ¿verdad? Entonces es una expresión. Y lo que tiene involucrado aquí son heurísticas también. Entonces esa es una heurística generada con las otras que teníamos. ¿Sí? En un proceso evolutivo, pero lo que estoy evolucionando, esos individuos, lo que son árboles de esos. Y sobre esos aplico selección, y sobre esos aplico cruce, y sobre esos aplico mutación. O sea, es un proceso evolutivo, en fin de cuentas. ¿Verdad? Y esto es otra heurística, pero para BTP. Entonces lo que dice es, ¿cuál es la heurística que debo seleccionar? Bueno, si este valor es mayor o igual que esto, entonces aplícale DJD en una probabilidad de 0.8. Y si no, pues aplícale DJD en un tercio. O sea, estoy escogiendo, ¿verdad? Esa se transforma en una heurística que es como de selección. O sea, lo que está seleccionando es bajo qué casos aplico cuál. Pero estas son generadas después de un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esa es una heurística también. Eso lo usamos también en Genetic Programming and Evolvable Machines, que es un journal importante en el área, ¿verdad? Y ahorita hemos hecho cosas con esto. Ahorita en SEC, la semana pasada presenté esos 3 artículos de cómo puedo mejorar el performance de heurísticas haciendo una transformación de esos atributos que les hablaba. O sea, cuando yo caracterizo, a lo mejor los puedo intuitivamente establecer o hacer un feature selection para decir cuáles son los mejores, pero los dejo fijos. Pero aquí lo que hicimos es, ¿por qué no los transformas a otro espacio cuando las reglas se parecen mucho? Y entonces eso es lo que hace es que obtuvimos buenos resultados o otros resultados que nos esperábamos. Hemos aplicado cuestiones de Machine Learning, de técnicas de Machine Learning también para filtrar el uso o el conjunto o subconjunto de heurísticas que usamos en heurísticas. Y la otra es que, por ejemplo, en esa regla que tenía de esta es la condición y esta es la heurística que le debes aplicar, lo que usamos es técnicas de Machine Learning que se llaman multilabel, donde yo pueda decir, bueno, es que no solo tengas tenga un subconjunto de que son las que mejor se comportan para ese problema bajo esas condiciones. Y eso también nos dio buenos resultados.
Y eso es, o sea, las ideas preliminares que fueron presentadas en ese congreso. Entonces hemos publicado por ahí diferentes cosas en diferentes lados, ahí les voy a dar la lista. Entonces, así concluyendo, es que trabajan sobre el espacio de heurísticas, que eso es a otro nivel diferente, y hasta ahorita podemos decir que son métodos confiables, ¿verdad? Para resolver este tipo de problemas. Hay muchos caminos por donde podemos seguir esto, hay muchas cosas que estamos tratando de hacer. Ahorita tengo un grupo importante de profesores que trabajan conmigo de postdocs, tengo 3 que están trabajando en esto también, y hay alumnos que se están integrando de maestría, de doctorado y de profesional, que todos más o menos trabajamos en diferentes tipos de cosas. Falta, por ejemplo, hacer un análisis más serio sobre los algoritmos que he generado, es decir, la complejidad de esos algoritmos y todo lo demás. Entonces hay varios issues que están establecidos en un proyecto de ciencia básica que tengo y que todavía está vigente y que es con esa idea, o sea, de cómo generamos. Aquí los problemas que trabajé aquí son discretos, pero ahorita estamos tratando de hacer cosas que sean mezclas, es decir, cuando tengo variables continuas también, y eso no se ha hecho digo, con este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay todavía oportunidades, espacios, ¿verdad? Con la idea de generar métodos que sean más robustos en la solución de problemas, ¿no? Y entonces eso es una ventana abierta, porque a fin de cuentas todos estamos esperando hacer eso, ¿verdad? Que tengo problemas y que quiero generar mejores métodos para resolverlo. Entonces, básicamente eso es. Ahí están una serie de publicaciones que hemos tenido, y con mucho gusto voy a compartir la presentación a Francisco por si ustedes la quieren tener y quieren revisar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo por su presentación y tenemos tiempo para 3 preguntas. Gracias, Doc, por la presentación. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo selecciona las heurísticas del espacio de búsqueda de heurísticas y cómo afecta a la solución, pues, esa selección de heurísticas? ¿Qué tanto afecta, ¿no? Esa es una buena pregunta y está ahí, o sea, es porque una es, hemos hecho varias cosas, digamos. Una es decir, a ver, tenemos este problema y buscamos en la literatura cuáles son todas las heurísticas que se han usado. Y lo que hemos hecho es, al inicio, para un problema de corte de material encontramos 10 de cómo yo puedo seleccionar las piezas, o sea, en la literatura. 10 de cómo puedo seleccionar la pieza, o cuál es la pieza que debe seguir. Pero hay otras heurísticas que me dicen, una vez que tú ya tienes la pieza, es cómo la acomodas aquí, o sea, en las cosas que ya tienes. Y entonces es una que empieza acá en la esquina y luego se va moviendo y luego la acomoda. Y hay varias de esas, hay otras 4. Entonces, teníamos, haz de cuenta, 10 por 4, 40 opciones, ¿verdad? De cuál escoger, o sea, de esas 2 combinaciones. ¿Cómo la selecciono y cómo la pongo? Y entonces, después de estudios, nos dimos cuenta que algunas heurísticas no hacían nada, nomás me metían ruido y me generaban más costo computacional. Entonces, lo que hacíamos era decir, bueno, vamos a hacer un estudio más serio sobre cuáles son las que en realidad deberían ir, ¿verdad? Y entonces vamos reduciendo. En el de Big-Packing que pongo aquí, cuando digo aquí, en ese estudio de 2014, al inicio, en un estudio previo comparamos contra esas 40 combinaciones, pero después hicimos otro paper en 2013 donde dijimos, es que para mí Big-Packing esas son las mejores, o sea, y con las que estoy comparando aquí son las mejores. Entonces descarto algunas. Ahora, la otra cuestión es que a veces lo que sucede es que, y eso también ha estado ahorita en un proceso de investigación, sobre todo en Edimburgo, con una profesora que colaboramos. Ella dice, es que hemos encontrado que hay 2 heurísticas que son bastante malas, pero las juntas
y los resultados son buenos. O sea, entonces hay cosas así, hay cosas y comportamientos en ese tipo de cosas. Entonces sí es importante. Y el artículo que hablaba aquí, el filtering del SEC de la semana pasada, esto es Automatic Heuristic Filtering to Improve. Eso quiere decir que lo que tenemos es un conjunto de heurísticas y luego con unas técnicas de Machine Learning se redujo el set y encontramos que con ese set reducido mejoramos el comportamiento. Entonces es un issue, ¿verdad? Ahí de cuáles debo poner y cómo las debo poner, y la otra es cómo las combino. O sea, si primero esta y luego la otra, hace mejor que primero esta y luego la otra. Entonces también exploramos un poco la secuenciación en la aplicación, y allí también hay un proceso de reconocimiento de patrones para saber cuáles son los mejores y cuáles no, ¿verdad? No sé si esa era una pregunta y la otra... Pues ya se respondió también, porque preguntaba qué tanto afectaba la solución la selección de las heurísticas. Sí, o sea, puede afectar. Sí. O sea, es eso, sí puede pasar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Julio. El ser humano tiene una heurística, ¿sí? Y a lo mejor hasta hiper, ¿sí? ¿Qué se ha estudiado respecto de la forma en que las estrategias que el ser humano tiene para resolver? Porque ha de ser diferente que una máquina, pues. O sea, muchas de las heurísticas son cuestiones que intuitivamente el ser humano los generó, pero por ejemplo, cuando estaba estudiando el doctorado, hacía una pregunta que me hacía mi supervisor, o sea, ¿cómo metemos cosas? Dices, cuando vas a resolver rompecabezas, ¿qué en realidad toma el ser humano? O sea, de tal manera que se lo podamos poner, ¿verdad? Entonces ya hay un aspecto ahí que no ha sido ciertamente muy estudiado y que a mí me parece muy importante. Es decir, en ese proceso que hay otras cosas que el ser humano ve y que te pueden apoyar a hacer una mejor, o sea, de alguna manera automatizarlo y cómo se lo puedes poner. Entonces es algo que yo he tenido en mente. Por ejemplo, cuando ya tengo la solución, ¿verdad? Y yo le digo, no al ser humano, o a lo mejor lo que quiero es emular, pero decir, córrele un proceso de visión, ¿verdad? Para que veas más o menos la distribución de las cosas, y entonces que te pueda decir cómo reacomodas para que quede una mejor solución. ¿Me entiendes? Entonces ese tipo de cosas que mencionas son realmente importantes y realmente exploratorias, o sea, que abren un espacio para explorar, porque yo estoy seguro que si se lo metemos, todo esto me funciona mejor, o funcionaría, o le podríamos agregar heurísticas que normalmente no están ahí y que pudieran hacer que esto tenga mejor rendimiento, seguramente. Sí. Sí. Bueno, pues es una buena observación, definitivamente. Vicente. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Yo tengo una pregunta. ¿La gramática que ustedes estaban utilizando es para las resoluciones del problema o para escoger las... Lo que te está diciendo la gramática es básicamente una estructura que te va a decir o te va a armar una expresión entre los diferentes conjuntos, de tal manera que yo pueda, esos elementos, por ejemplo, estas son todas las heurísticas que están ahí, que escogí, y luego esas voy a generar expresiones que se multiplican, que se genera un menos, que se dividen, que se saca un logaritmo, etcétera, ¿verdad? Y luego voy a meter expresiones como los ifs, para decir si esto mayor que, etcétera. Entonces, lo que me está dando la gramática es la estructura de árboles que son, digamos, estructuralmente factibles. Es decir, que cualquiera, si tú combinas eso, lo que te da es un árbol factible de una expresión. Ahora, lo que mides es, ese árbol que es factible, ¿es bueno para resolver las instancias? ¿No? Eso es lo que medimos después con una función objetivo. Pero a fin de cuentas, lo que estás restringiendo con la gramática es la estructura de las expresiones.
¿verdad? Y la combinación de los diferentes términos, porque unos son valores, otros son heurísticas, otros son expresiones matemáticas, etcétera, etcétera. Pero tú lo que estás buscando es que esto sea una expresión que es derivada de la gramática y que por lo tanto es una expresión adecuada, es una heurística que es apropiada, factible, que resuelve el problema. ¿Qué tan bien o qué tan mal? Eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, claro que las dos, si te fijas, estas son de dominio específico, o sea, porque las cosas que le pongo aquí son del dominio específico del CCP. Las que le pongo aquí, ¿verdad? Aquí todas esas son las heurísticas de quién, de BPP, ¿verdad? Pero la idea es cómo usamos basado en gramática para dos dominios diferentes. Esa es la idea, ese es un trabajo de un estudiante de doctorado que terminó el año pasado. ¿Sí? Entonces ese es el tipo de cosas, digamos, de lo que hemos venido haciendo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Enrique. Sí. ¿Cuál es la etimología de la palabra heurística? Yo la idea que tenía, aquí se ha manejado heurística como un método para encontrar soluciones que no son óptimas, que no se puede demostrar que sean óptimas, así es, aceptables. Creo que en general en ciencia heurística es un método que no está basado en primeros principios, o sea que no se puede deducir de una teoría formal básica, ¿no? Sino que es algo así que yo creo que sí, hacia experiencia. Es empírico, es heurístico, creo que es ese tipo de cosas. O sea, cuando generas algún método que a lo mejor es medio intuitivo y lo generas y dices, bueno, pues puede funcionar, puede no funcionar, Sí. pero no te va a garantizar la optimalidad, Sí. que es lo que pasa aquí con estos métodos. O sea, ninguno de ellos te garantiza que resuelva el problema bien, óptimamente, que es uno de los problemas de NPs, ¿verdad? O sea, no tenemos métodos, o un método al menos que se comporta en tiempo polinomial para resolver todos los problemas NP. Ahora, hay que tener cuidado ahí, porque yo puedo tener un problema NP, pero no todas las instancias que están dentro de ese problema me van a provocar que el algoritmo se comporte exponencialmente. Simplemente pongan, tengo 5 nodos, ¿verdad? Y quiero colorear ese grafo, ¿verdad? Y tiene un número de aristas ahí y todo. Entonces, ese en particular, pues es una instancia que yo la puedo resolver rápidamente. O sea, no, va a ser en un tiempo polinomial y que en un tiempo razonable, ¿verdad? Entonces hay un comportamiento ahí en la literatura para estos problemas NP donde dice dónde están los más difíciles, las instancias más difíciles, y no es en todo el espacio. Entonces sobre esas, porque lo que sucedía antes, al menos en los 90s, era que decía la gente, ahí está mi método, y lo pruebo con instancias random, y luego te das cuenta que todas las instancias random que generó son de las fáciles, o son de las que fácilmente puedes decir que no tiene solución. Entonces hay una parte donde dices, esas son las buenas, esas son las con las que batallan. Entonces aquí cuando hacemos ahora experimentación es que consideramos las instancias de diferentes tipos, pero muchas son las difíciles, o sea, cómo se comporta sobre esas. Y entonces eso va porque en ese tipo de problemas no hay la heurística que me va a dar, o el método que me va a dar la solución óptima en todos los casos. Eso no hay. Entonces este tipo de problemas lo que hace es tener una solución más o menos, es como decir un sistema que hace la calendarización de los salones y los profesores y todo, o sea, pues sí lo puedo hacer y por ejemplo cumple con ciertas restricciones de decir pues, que el profesor no esté en 2 clases al mismo tiempo, el alumno no esté en 2 clases al mismo tiempo, etc. Pero ya luego lo traduces a un problema de optimización diciendo, bueno, es que quiero que cuando que el alumno, la mayoría de ellos tenga todas sus clases en la mañana o en la tarde, o no sé, o sea, eso ya es un problema de optimización pegado ahí, que había que considerar. Entonces eso no te vas a encontrar el método que te va a decir, vas a dejar a todos felices, no, está difícil, además. Sí. Se supone que nuevos paradigmas o más técnicas de cómputo como cómputo cuántico, quantum annealing o algo así,
bastante buenas para resolver los problemas NP. Sí, pero mira, la verdad hay un profesor en el Estado de México, Salvador Venegas, que hace Quantum. El problema es que Quantum, él tiene un proyecto de hecho en Fronteras de las Ciencias sobre ese tema, Quantum para esto. Pero no está mucho dicho, o sea, él piensa que se puede. Bueno, hacer. es algo más general. Es algo más general, sí. O sea, no hay algo ahorita así que digas, a ver, vamos a estos con Quantum y estos con el normal, a ver qué tipo de cosas. No, entonces está trabajando en eso y yo lo invité, de hecho, el semestre pasado yo doy la clase de análisis de algoritmos en posgrado y entonces uno de los tópicos especiales era que él viniera a platicar de Quantum, pero pues todavía está en medio, ¿me entienden? O sea, no nada, que sí tiene potencial, pero todavía no se sabe bien el camino, o sea, está en investigación. Pero sí es un nicho de Quantum para este tipo de cosas, definitivamente. Porque hay una persona en Harvard, en el grupo de química cuántica de Harvard, mexicano Alan Produci, que de hecho Salvador tiene un poco de... Sí, él ha trabajado con ellos años. Trabaja como de forma seria. Así es. Y él justamente utiliza alternativas de heurísticas, cosas así, pero ya tiene trasladado al modelo cuántico para calcular, por ejemplo, problemas de optimización en el lado de proteínas. Entonces, sí, pues no sé, o sea, parece que tiene mucho... Hay un camino ahí por explorar, pero ustedes no lo han considerado. nosotros no lo hemos considerado, no. O sea, no. Es la realidad. Bueno, si no hay dudas, bueno, es una más. En el caso particular del packing de la toma de patrones, ¿qué matriz de atributos utilizas? ¿Qué puedes considerar? Cuando empezamos a estudiar teníamos como 25, que dijimos, ok, efectivamente suéltalos, ¿no? Y luego después hicimos un análisis más serio con una metodología de feature selection que se llama, para decir cuáles son las mejores, porque a veces dices, este es redundante de la otra, y entonces no. Entonces lo que hicimos es, hay una lista que son como 10, pero básicamente es el tamaño de las piezas, el número de lados, a veces es decir la altura, o sea, si la pones por la máxima, si la voltea la pieza y tiene una distancia también, y luego el otro, al último es el patrón de cuántas porcentaje de piezas me quedan por acomodar del total. Entonces son como 10 que tenemos en ese artículo, están las 10 que hemos usado últimamente. Entonces esas son las que, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, son las que representan o caracterizan mejor al problema. ¿Y con sus materiales irregulares o piezas irregulares? No, de todas, sí. O sea, ya las meto, esas representaciones para cuando meto una dimensión, dos regulares e irregulares. O sea, bajo la misma representación. Sí. Porque no tenga lados, por ejemplo, pues como... Exactamente, sí. O sea, ahí hago, por ejemplo, rectangularidad, que es una para más bien cuando tengo polígonos. O sea, ¿cuál es el rectángulo menor donde puedo poner el polígono? ¿Verdad? Pero pues para una dimensión no aplica, entonces así, es uno, por ejemplo. Bueno, le agradecemos al doctor Hugo.